Muy buenas tardes con todos. A agradecer en primer lugar al Colegio de Psicólogos del Perú por la invitación. Igualmente agradecerles a ustedes por darse este espacio a estas horas, por poder compartir conmigo esta exposición. Bueno, siempre hay algunas condiciones a veces de la tecnología que no nos permite a veces sincronizar, pero bueno, ahora sí estoy con ustedes. Bueno, el tema que me he tomado como reto abordar es la gobernanza en salud mental, eh, basándonos en los desafíos y esperanzas que encontramos frente al bicentenario. Bueno, eh, en primer lugar, ¿por qué tocar este tema, no? Entonces, bueno, eh, es coyuntural la situación, la turbulencia política que hemos estado viviendo hace algunos meses, ¿no? En referente al rol del Estado, el rol del Congreso y, bueno, el rol de la sociedad civil frente a la salud pública, desde el afrontamiento de la pandemia y, bueno, referentemente hacia lo último, a las políticas referentes a la encrucijada que ha habido, ¿no? Los problemas tanto entre el Congreso de la República y y el Estado. Entonces, el tema que yo he querido abordar es justamente este, ¿no? La gobernanza. O sea, ¿qué tiene que ver la salud mental en relación a las políticas públicas? ¿Qué tiene que ver la psicología en relación al rol del buen gobernar, al rol del- de incursionar dentro de las estrategias de intervención social y política y económica? Entonces, un poquito eso es lo que yo voy hoy día a desarrollar. Y bueno, para esto he tocado algunas técnicas y estrategias y herramientas. Bien, entonces la agenda va a tratar brevemente, vamos a hablar sobre una introducción hacia una comprensión de la gobernanza en salud mental. A posterior vamos a hablar de la gobernanza en salud mental en el Perú. Para esto estoy tocando un poco un referente histórico. Después estoy tocando un poco la parte actual, ¿no? Donde hablaré un poco de los desafíos y problemas de salud mental actuales en el país. Y posterior hablaré sobre las posibilidades y esperanzas tratadas en relación a intervenir en salud mental, partiendo de la oferta psicológica y la psicoterapia como bien público. Bien, entonces, hacia una comprensión de la gobernanza en salud mental. Bueno, para comenzar a entender esto de gobernanza en salud mental, quería traerles este ejemplo, no sé si ustedes pueden un poquito visualizarlo, que es un proyecto llamado Brechas de las Palabras, ¿no? Entonces, en el año 2003, ¿no? Hart, un investigador de la Universidad de Oxford, hizo un interesante estudio en el cual comprobó que durante los primeros años de vida, un niño o una niña pobre oye aproximadamente 30 millones menos de palabras en total que sus compañeros más ricos. Los niños que experimentaban esta sequía en palabras escuchadas tenían vocabularios que son la mitad del tamaño de sus compañeros de la edad de 3 años, lo que lo pone en desventaja antes de que lleguen a un salón de clases. Bueno, evidentemente, como hay brechas en distintos ámbitos en relación a la salud mental no quita estas brechas. A veces la condición de pobreza y desigualdad puede generar muchos reconsideraciones en relación a la falta al acceso. Entonces, esta investigación fue muy importante para entender cómo la condición económica, basadas también en factores políticos, puede interferir en la salud mental y a la vez esta salud mental cómo puede interferir en el desarrollo de la persona y de la vida. Entonces, frente a tal magnitud de problema, porque esta investigación fue hecha en Estados Unidos, el, el presidente en ese tiempo del 2015, Obama, ¿no? Formó una comisión nacional enfocada en tratar los problemas de salud pública y diversos otros problemas desde las ciencias del comportamiento. Entonces, algo que desde hace muchos años como psicólogos, como profesionales de salud mental, sabemos que funcionan, pero que nunca en su máximo nester había sido expuesta y había sido divulgado en una política pública relevante. Entonces, Obama, ¿no? A cargo de Maya Shankar, una excelente divulgadora del comportamiento, formaron pues comitiva de ciencias del comportamiento para lidiar justamente con estos problemas de salud mental enfocados desde la ciencia del comportamiento. Es cierto, entonces la salud mental
la psicología está involucrada en las políticas y podemos generar bienestar y desarrollo. No solamente es una cuestión de un ambiente de consultorio, sino es una cuestión de que podemos generar cambios rotundos en bien y a favor de la comunidad. Entonces, de tal forma que la psicología y las ciencias del comportamiento se convierten en un bien público, entendiendo como bien público como algo accesible a las personas que permiten generar un valor y una calidad de vida. Esto he tocado a colación como un poco de introducción para entender que la gobernanza, ¿no? En salud está referida a cómo todos los actores, ¿no? Siendo no solamente los políticos, sino la sociedad civil, la sociedad en general, intervienen para la implementación de políticas sostenibles y equitativas. El modelo de gobernabilidad, gobernanza antigua, propugnaba antes de que, bueno, todo tenía que quedar en el poder del Estado y en el poder del mercado, en el poder de la economía. Pero estos últimos años hemos visto, bueno, también a partir de la pandemia y en otras circunstancias, que el gobierno no solamente se sustenta para liderar una acción de gobierno, sino que necesita la participación de otros actores. Entonces, esa es la gobernanza en salud, donde diversos actores políticos, diversos actores sociales participan en una política y un programa y una práctica, el cual el fin es generar pues salud. En este aspecto hemos visto en el ejemplo cómo se genera cierta gobernanza en salud mental, donde frente al interés público, frente a una demanda, la intervención del Estado se propugna, ¿no? En consideración con las demás instancias y con la sociedad civil. Entonces, esto es un importante entender sobre gobernanza y salud mental. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver como gobernanza es cómo todo el aparato de Estado, esta estructura busca un fin público. En nuestro caso, el mayor bien público es la salud mental y el bienestar de las personas. Entonces, en la pandemia habremos observado que la salud muchas veces, en vez de convertirse en un bien público, se convirtió en y fue sometido al sometimiento del mercado, ¿no? Entonces, la idea justamente de la gobernanza es poder generar accesibilidad, protección, acercamiento a los dispositivos de salud, en relación hablando a la parte de salud mental. Entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que saber y por eso me he tomado eh, la idea de tocar este tema, porque en verdad en el Perú y seguramente en otros lugares de Latinoamérica, la gobernanza como rol máximo, como rol dentro de la salud mental y dentro de la salud en general no ha sido provista, ¿no? Entonces, por eso lo he tomado. Más aún, un poco tocando estos temas, ¿no? Más aún, viendo el ejemplo, ¿no? Del COVID, ¿no? Como tal. De repente ustedes habrán escuchado en el transcurso de los días, muchas intervenciones enfocadas desde la psicoterapia, la intervención breve y otras escuelas terapéuticas, ¿no? En relación a la intervención del COVID. Se tiene previsto, según una institución de la ONU, ¿no? Que en el mundo existen más de 1.500.000 a 700.000 nuevos virus que están ahí en, están constantes y están viviendo con nosotros, sino que de repente no se han activado. De ese 1.700.000 hay 850.000, según lo que informa la ONU, que sí tendrían relación a activarse y vincularse con el ser humano. Entonces, las pandemias, las epidemias no están alejadas de nuestra condición real. Por tanto, amerita la intervención y la gobernanza en salud, no solamente en salud en general, sino en salud mental para lidiar con estos pesares y con este malestar, ¿no? Sobre todo entendiendo un poco desde el punto de vista psicológico que si bien es cierto la enfermedad del COVID como tal es una condición médica, pero también no solamente hablamos del comportamiento de la enfermedad, sino también tenemos que hablar del comportamiento de las personas frente a la enfermedad. Y eso es algo que nos ha costado lidiar y que de repente dentro de las políticas de intervención de salud mental para el COVID no se han planteado, ¿no? La gente
toma decisiones, ¿no? Al igual que un político toma decisiones sobre algo, las personas frente a sus familias o frente a su rol, frente a la enfermedad, toman decisiones. Entonces, eso amerita un estudio psicológico y una opinión técnica, pero muchas veces en estos procesos no hemos visto, ¿no? Entonces, es un poco la observación. Entonces, entendiendo ya un poco el papel de la gobernanza en salud mental, ¿no? O sea, el rol de los actores, de todos, dentro de fomentar un bien público, una política pública, vamos a entender un poco la gobernanza y salud mental en el Perú. Pero para esto yo he querido tocar un poco el tiempo y la visión un poco histórica. Entonces, vamos a ver un poquito la parte histórica. Bueno, según nuestro pasado, dentro del punto de vista andino, eh, nuestros antecesores, los incas tenían un lema muy peculiar que era, y una forma de ver el mundo, que era el Alin Kausai, ¿no? Que significa el buen vivir, ¿no? El buen vivir, entendiendo que ellos tenían una propia consideración de la salud, ¿no? Un propio entendimiento y cuidado de la salud, en donde ellos entendían que la salud no podía ser otra cosa que una relación entre lo interno, lo social, ¿no? Y el ambiente en el cual vivimos, ¿no? Un equilibrio en donde hay un reconocimiento a los valores, un reconocimiento a, al respeto, un reconocimiento a como, bueno, a veces se habla un poco a la solidaridad por el otro. Entonces, era un fin supremo, o sea, la gente el enfoque es gente que cuida gente, ¿no? La salud está enfocada en base al cuidado y la protección entre todos en comunidad. Entonces, dentro de los escritos de Guamán Poma de Ayala, ¿no? En su libro La primera nueva crónica y el buen gobierno, justamente en una parte habla un poco sobre cómo era el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, muchas veces en los referentes y en los estudios se habla de cómo las personas enfermas o discapacitadas, en vez de ser abandonadas o dejadas, eran asumidas al cuidado del rol del Estado Inca. Entonces, estos cumplían un rol, eran cuidados y a la vez, de acuerdo a sus competencias y posibilidades, estos podían aportar, ¿no? Entonces, si un poco revisamos este hermoso libro, habla un poco de la repercusión y cómo el trabajo de Guamán Poma de Ayala ha sido importante, ¿no? En tanto, a ver cómo la salud tenía una preponderancia y un cuidado por el Estado. Entonces, como acá dice, en el Tahuantinsuyo los enfermos eran atendidos por sus familias y la comunidad. Entonces, la parte de la gobernanza entre las autoridades y entre la sociedad civil era un rol de protector de la salud de las personas. Era un trabajo comunitario y entendido. Lamentablemente, durante la colonia, el Estado virreinal ya no asume esa responsabilidad social. Entonces, se pierde tanto el rol educativo como la parte de la salud. Entonces, esto ya es más excluida gente de poder y gente que tiene más réditos económicos y gente que tiene más estatus. Entonces, lo que se puede visualizar es que lo que empieza a suceder, que en la colonia ya no hay un cuidado de la salud integral entre el Estado, entre el virreinato y la gente, sino que cada persona se encarga de su salud. Y en esta condición aparece un poco lo que se llama la caridad, ¿no? Entre lo que expone muy bien el doctor Ugarte, en un artículo importante sobre la caridad en la salud en el virreinato, entonces, donde uno de los primeros hospitales, ¿no? Se abre el San Andrés, ¿no? A nivel de Latinoamérica, en donde cobija a muchas personas, ¿no? A las personas que no tienen accesibilidad a una atención y son sometidas al trato y al cuidado en estos hospitales. Pero los indios, los no reconocidos, al no ser de repente aceptados, eran trasladados al hospital de Santana, ¿no? Entonces, de alguna forma, en la colonia se pierde esa condición de cuidado de la salud y ya se trata la salud más como caridad, ¿no? Entonces, eso es
importante ver. Felizmente que ya en la época, ya en el siglo XX, ¿no? En el año 1939, si no me equivoco, aparece después a posterior del virreinato, aparece la nueva constitución, una constitución en la que habla el derecho a la salud y a la educación. Entonces, donde se propugna el rol del Estado como ente cuidador, ¿no? Entonces, poco a poco se va incluyendo esto de la condición de la salud mental, de la salud en general, para que el Estado pueda asumirlo. Entonces, a posterior, bueno, evidentemente las constituciones y los años ha venido preponderándose la salud, ¿no? Entonces, en relación propiamente a la salud mental, ¿no? Ya viéndolo a la actualidad, ha habido varios aspectos positivos que lo vamos a ver dentro de un momento, pero también como aspectos negativos. Entonces, lo que vamos a hablar un poco, ¿sí? ¿Se me escucha, por favor? Se le escucha. Ah, ya, perfecto. Disculpa, muy bien. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre la parte actual, ¿no? Entonces, dentro de la parte actual, bueno, después de a posterior de la Constitución, de, de ver la práctica de la salud como encargado del Estado, bueno, nacen pues nuevas prioridades, intervenciones en la gestión de la salud. Nace el Ministerio de Salud, a posterior, ya 80, 90, entra la influencia y el trabajo y prácticas iniciales en la salud mental en el Perú, ¿no? Entonces se crea una dirección de salud mental, la cual la conocemos desde el MINSA. Se cambian las políticas, ¿no? En relación, por ejemplo, al nuevo marco de abordaje de la salud mental, ¿no? Ya no se habla de una salud mental propiamente institucionalizada, hospitalaria, sino se habla un reenganche a hablar de la salud mental comunitaria. En otras palabras, que la salud mental sea accesible a la comunidad, ¿no? Que se dé desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, ¿no? Entonces, esa es la parte de la reforma un poco en salud mental. Sin embargo, hay algunos desafíos actuales que tenemos que ver y los quiero citar, ¿no? Si bien es cierto, desde un enfoque histórico he comentado algunas cosas que hemos visto que han funcionado en un tiempo, el rol de la comunidad, y quizás ahora estemos hablando nuevamente del rol partícipe de la comunidad, pero sin embargo hay nuevos desafíos que tenemos que conocer en estos tiempos y que son importantes conocerlos, ¿no? Entonces, en el Perú, bueno, eh, es como en toda Latinoamérica, ¿no? Lo más redundante siempre es el aspecto económico, ¿no? En general, los presupuestos para salud mental del presupuesto general de salud, en general van a 1%, a 2%. Es el enfoque, mientras que las recomendaciones internacionales de organizaciones mundiales de la salud, otras recomiendan un 6%. En el Perú, eh, se ha comprobado, como dice acá, que eh, uno de cada cinco personas tiene un problema de salud mental, pero solo uno de cada cinco lo recibe el tratamiento, entendiendo el tratamiento que puede ser solamente farmacológico y no terapéutico, ¿no? Que es algo que también tenemos que ver y entender por qué se ha dado así, ¿no? Anteriormente las políticas si veíamos las guías clínicas anteriores en el Ministerio de Salud, cuando hace muchos años yo trabajaba, se hablaba mucho de que, bueno, el tratamiento inicial por excelencia era farmacológico y la atención primaria desde el punto de vista psicológico era más una atención de consejería, ¿no? Entonces, perdiendo muchas veces la formación eh, adecuada y especializada de muchos profesionales que tenían que limitarse a ciertas prestaciones cortas, ¿no? Entonces, bueno, felizmente que con la reforma no haya habido ciertos cambios, entonces ya hay una forma de dar validez a otras, aparte de la medicalización, otras prestaciones de salud mental, ¿no? Que incluyen, bueno, en nuestro caso en psicología, la psicoterapia, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a debatir dentro de un momento, hasta qué punto esto es cierto, porque ya sabemos que en la ley de salud mental no hay una especificación sobre ese capítulo.
Entonces, otro desafío es que se ha comprobado que, que, que también la atención primaria hay bastante presencia de problemas de salud mental. Recordemos que la atención primaria es la puerta de entrada, ¿no?, de la salud, y usualmente el receptor en salud mental es el psicólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Atlas del informe de la Organización Mundial de la Salud dice que el personal de salud habitual, ¿no?, que recibe las condiciones de salud mental es un psicólogo, ¿no?, en primer lugar, ¿no? Y después sigue la enfermería y después sigue psiquiatría. Eh, También hay una condición de que el gasto familiar de la gente que vive un problema de salud mental es asumida por esta, donde la canasta familiar usualmente copa el 25%. Bueno, hay otros estudios recientes que hablan de 25 o 50%, ¿no? Ya quizás lo haya hablado en una conferencia anterior, lo dije, pero a veces un episodio en el depresivo en el Perú cuesta alrededor de 3.000 soles y bueno, decíamos que si alrededor del episodio depresivo se agregaba un gesto, por ejemplo, suicida, o de repente el estar en una cama, el costo incrementaba, ¿no? No solamente el costo en relación al gasto de la familia, sino también el costo al Estado, ¿no? Entonces, eso era también algo importante en disertar. Ahora, en relación a carga, enfermedad, los problemas de salud mental son la rectoría en el Perú, ¿no? Los trastornos mentales de comportamiento son los que generan mayor carga a nivel de todos los problemas de salud mental. En el sentido de, por ejemplo, de los avisas, ¿no? Todos sabemos que a veces, bueno, a veces uno puede tener un accidente de tránsito y puede fallecer, ¿no? O puede tener una enfermedad y el llevar la enfermedad va a meritar un costo social y un costo de producción de la persona, pero lo que cuesta más es un trastorno mental, ¿no? Entonces la gente tiene que vivir con un trastorno en la cual vive por varios años, pero lamentablemente la carga es grande porque no produce y genera cierto malestar hacia sí mismo y también un poco a veces a su entorno. Entonces a veces lo que sucede es que muchas personas que tienen un problema de salud mental por diversos factores, por la falta de accesibilidad al, a la prestación, a la terapia, a la farmacología, no trabajan ni producen, o algunas veces como sucede, por ejemplo, en pandemia, y de repente esto lo podemos citar, ¿no? De repente es para escribir un artículo, de que, por ejemplo, en tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que las personas que acuden a solicitar ayuda en salud mental, muchos eran personas que ya tenían un tratamiento en salud mental, pero solo farmacológico, pese a tener un trastorno mental común. O sea, pueden creerlo, o sea, hay gente que tiene problemas de ansiedad y depresión que han llegado a la prestación en salud mental, pero solo a nivel farmacológico, ¿no? Y por varios años, y por ahora, como que es que se ha visualizado la labor del psicólogo dentro de la pandemia, han acudido, han llamado al colegio psicólogo, han llamado a otras instancias, institutos, entonces donde informan que nunca habían escuchado de que existía un tipo de psicoterapia que podía ayudar a la gente. Entonces eso es importante saberlo porque si incentivamos la parte psicoterapéutica, probablemente también sea un sostén a bien de la salud mental. Y como hablábamos al comienzo de gobernanza, creo que uh, si hay, si hay el gobierno está gestionado por políticos, la toma de decisiones está tomada por las autoridades del ministerio y de ahí hay otras autoridades, sean médicos, sean psicólogos, tienen que saber que la parte de nuestras intervenciones conocidas como de repente una intervención breve, una psicoterapia, la gente no ha llegado a esa prestación y creo que es importante hacerlo saber porque tenemos que propugnar y visibilizar más que no solamente la medicación es útil, sino también existe el tratamiento psicológico, ¿no? Bueno, entonces, otro aspecto importante es que como desafío es que, bueno, eh, no solamente, como les dije, los problemas de salud mental generan condiciones de salud, sino también tienen repercusiones económicas, entonces hay un gasto altísimo en relación
a cómo la gente gestiona su canasta y cómo el Estado asume, ¿no? Acá hay algunos datos, ¿no? Entonces, cada persona que tiene un episodio depresivo en el Perú, menos 40, quita usualmente 45 de vidas saludables que se trasladan en $730 del producto per cápita, ¿no? En comparación, por ejemplo, a otras enfermedades, ¿no? Entonces, es importante ver eso, ¿no? Entonces, otros aspectos importantes es la prevalencia, ¿no? En el estudio de prevalencia mayor que se hizo el Instituto Nacional de Salud Mental en Lima y Callao, bueno, los cuadros depresivos puntúan, la ansiedad puntúa, pero eh, lo que tenemos que observar aquí, y es en rosado, es que no se ha percibido, lo que vemos es que no hay que muchas personas no han percibido un tratamiento, ¿no? Entonces, oportuno. Entonces, eso es, también llama a la consideración, a entender. Y bueno, evidentemente, hablar de salud mental antes de pandemia era lo habitual, es algo que siempre es vigente, siempre tocamos y se prepondera, pero están los datos, está la epidemiología, pero en relación al tiempo de COVID, evidentemente se ha ido viendo en el transcurso de estos meses que las condiciones de salud mental han incrementado, ¿no? Entonces, si se hablaba en un primer lugar de la primera ola de la mortalidad y morbilidad por COVID, después una segunda ola de la restricción de recursos, o sea, es decir, por atender a consultantes con COVID, se quitaba un poco la atención a otros problemas de salud en general, ¿no? Entonces, y otro, ¿no? A posterior, la tercera ola, el impacto en la interrupción de los cuidados y seguimiento de las enfermedades crónicas, porque hay pacientes que también tienen otras enfermedades y que necesitan continuar su tratamiento. Entonces, estamos hablando de tres olas presentes, pero también se está hablando de una cuarta ola que en tiempo ya se está presentando y se está haciendo habitual, ¿no? Los problemas de salud mental, ¿no? Los problemas de salud mental, desde adaptativos, problemas emocionales, de ansiedad, depresivos, que hemos estado, seguramente ustedes han escuchado estos días su abordaje. En el contexto COVID, la, el dato de la investigación, ¿no? Entonces, habla de 3 de cada 10 personas mayores de 18 años califican para ciertos criterios de depresión, ¿no? Entonces, es llamativo los datos que nos dan, entonces, por tanto, es bien la intervención. Bueno, yo también lo he puesto esto como desafío, sin embargo, yo sé que en otros contextos esto debería ser como una propuesta y una esperanza, una ley de salud mental. Eh, Muchos sabrán, pues, en relación a nosotros, que la ley de salud mental, ¿no? Propuesta, tiene muchos vacíos, ¿no? Como hemos observado usualmente, la observación que yo he hecho han sido tres, ¿no? La primera observación y la que todos conocemos creo que es la falta de consideración del psicólogo dentro del diagnóstico, ¿no? Eh, Se ha quitado, ¿no? Esta competencia del psicólogo dentro del diagnóstico clínico psicológico. Otro punto a tocar es que también, si bien en la ley de salud mental se aclara y se desarrolla muy bien el tratamiento biológico, el tratamiento médico, y siendo una ley que propugna la intervención comunitaria, tiene una base específica para la medicación, que no está mal, no estamos en contra de la medicación, sino que el problema es que cuando hablamos de las intervenciones, los tratamientos psicológicos, la psicoterapia, no hay un desarrollo como tal en la ley. Entonces, eso también es importante y lo tengo que sostener claramente, y desarrollar, porque esto está generando muchos problemas. A nivel de diagnóstico, porque ustedes saben que en el Perú, o sea, la disposición de la ley dice, ¿no? Que un psiquiatra es el que hace el diagnóstico, en ausencia es el médico, ¿no? Pero la verdad es que en la realidad hay muchos consultantes que se están quedando un diagnóstico. Nosotros, ojo, yo no, yo hablo del diagnóstico como un insumo técnico, ¿no? Es cierto, el diagnóstico es la puerta de entrada para el abordaje de la persona, pero es la primera puerta, o sea, es cierto, hay una conceptualización del caso, eso es cierto, o sea, no es que porque tú tienes un diagnóstico de depresión, ansiedad generalizada X, esto es todo, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo con los psicólogos, el modelo, claro, psicológico, que tenemos que tener una conceptualización del caso clínico,
un modelo propiamente psicológico, claramente, pero de todas formas necesitamos datos. Epidemiología da un diagnóstico clínico y también igualmente inserta en todo este aparato del sistema de atención en salud mental un diagnóstico. Y además un diagnóstico es la primera parte, ¿no? Un diagnóstico clínico es la primera parte. Después hay que conocer bien a la persona. Cada persona tiene su, por decir, su depresión desde su propia forma, ¿no? Tenemos que hacer herramientas útiles, análisis funcionales, diagnóstico conceptuales, ¿no? La conceptualización del caso clínico, etcétera, para propugnar un tratamiento. Pero es necesario un diagnóstico clínico porque de alguna forma nos da la puerta de entrada inicial y nos está viendo en la realidad, ¿no? Lo otro es que tengo que también es en el tratamiento, ¿no? Si ustedes ven, eh, y lo dije en una anterior conferencia, ¿cuánto dura un tratamiento psicológico, una psicoterapia basada en evidencias? ¿Cuánto debe durar? De repente, todos estamos hablando sobre cuáles son esta herramienta basada en evidencias, cómo es el desarrollo, etcétera, pero tenemos que hablar de los procesos, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación. Por ejemplo, las instancias internacionales, ¿no? Reino Unido, ¿no? La OMS, ya tienen ciertos desarrollos, ciertos patrones en relación a cuánto dura, por ejemplo, un tratamiento de intervención psicológica basada en evidencias, el APA, en promedio de 45 a 50 minutos, pero vamos, por ejemplo, en el Estado, ¿cuánto dura una psicoterapia? eh, Le llaman psicoterapia, pero dura 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, eso no es una psicoterapia. Y después se hace el comparativo entre que la psicoterapia no es de repente tan útil, no funciona, la terapia sí es útil, lo que pasa es que tiene que tener las condiciones. Ahora lo que sucede es que dicen, no, no, que el fármaco es más barato que la psicoterapia, pero oye, hay un montón de estudios y están avalados. Un fármaco puede tener resultados a corto plazo buenos, pero en general a largo plazo los tratamientos psicológicos son mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque le enseñan a la persona cómo vivir, a cómo manejar sus problemas y evita recaídas, que eso es lo importante. Se trabaja prevención de recaídas, se trabaja intervenciones de cómo afrontar, porque a veces personas que toman cierta solamente medicación, una terapia, esa monoterapia, ¿no? Entonces, solamente llega un tiempo y otra vez a recaídas. En cambio, un tratamiento sabemos que tiene, pues, psicológico, tiene bastantes herramientas que pueden evitar recaídas y así hay muchas cosas que podemos seguir hablando y, y necesitamos, por tanto, un tiempo, ¿no? No existe la terapia de 10 minutos, 20 minutos, se tiene que ser como tal. Evidentemente hay algunos lugares en donde el papel dice una cosa, pero a veces le cargan al profesional y eso no es dable. Y encima que tú tienes que ver un montón de pacientes y tienes que verlo, se supone que tienes que verlo por lo menos una vez, oye, 2 veces por mes, pero de repente a veces tienes que verlo un mes por la alta demanda, ¿no? Entonces, ahí hay que generar estrategias, las terapias grupales, etcétera, pero la verdad es que a veces el Estado escribe algo, pero a veces dentro del desarrollo no se cumple, ¿no? Entonces, justamente porque también en las leyes no están aplicadas esto, ¿no? Un tratamiento psicológico es altamente útil y debe estar escrito en una ley de salud mental, ¿no? Psicólogo, 5 minutos para culminar. Muchas gracias. Gracias. Y la última es la paridad de saberes, ¿no? Entonces, la paridad de saberes se refiere a que todos eh, los saberes son importantes y tienen que ser valorados, ¿no? O sea, no solamente tenemos que hablar de un modelo médico, biomédico antiguo, sino tenemos que hablar de bueno, hay modelos biomédicos post, incluso hay hasta, si en psicoterapia de tercera generación, también modelos médicos de tercera generación, pero también hay que propugnar esos modelos. Entonces, yo creo que eso es vital e importante, ¿no? La idea de esto es prevenir, hablar de un poco de la prevención cuaternaria, que varias veces lo he hablado, se refiere un poco a evitar la sobremedicalización, ¿no? O sea, eso es importante, porque si hablamos el fármaco puede cumplir una función, pero si hay sobremedicalización, eso puede ser atroz. Entonces, en gobernanzas tenemos que hablar, pues, entonces, como posibilidad y esperanza, y como lo dice la Comisión Lancet, tiene que haber acceso a la atención, calidad de atención y prevención de los trastornos mentales. Es cierto que el modelo comunitario está influyendo
y está abarcando muchas cosas, pero no es suficiente, porque justamente hemos dicho estos problemas. Hablar de accesibilidad y quitar a los psicólogos dentro de una competencia tan importante no nos parece. Entonces, por lo tanto, yo sé que acá hay bastantes discusiones y polémicas, entonces yo en este congreso he traído a modo de, por decirlo, primicia, un artículo que sustenta, ¿no? ¿Por qué los psicólogos intervienen en los diagnósticos? Que ahorita está en prensa, que va a ser propiamente muy pronto divulgado y seguramente va a servir sobre sostenimiento desde la academia en relación a los diagnósticos. Muchas veces se ha dicho, no, el psicólogo no diagnostica, ¿qué tal? Hace tiempo que lo hacemos, pero sí hay un referente. Y hay un referente que lo cita la Organización Mundial de la Salud, en un estudio mayor, el cual justo cito en el artículo que hago, en donde hace un estudio en 23 países, en donde conversa y valora el papel de los psicólogos en relación al diagnóstico clínico utilizando el CIE. ¿Ya? Muchos dicen, no, el CIE es, como dice nuestra ley, ¿no? El CIE. Entonces, en la mayoría de los países, no es que en casi todos, ¿no? Los psicólogos diagnostican. O sea, la OMS lo dice, hay un documento técnico que habla de esto, ¿no? Entonces, más aún. Incluso en el año de fundación, en sus inicios, la OMS dice que las condiciones de diagnóstico en salud no tienen que limitarse solamente a un grupo profesional, sino que habla de, de una paridad de saberes que al final el diagnóstico tiene que ser un objeto de bien público y accesible, ¿no? Y que no tiene que quedar en manos de un grupo profesional porque podría ser sometido a conflictos de interés, ¿no? Entonces, ahí está el documento, ¿no? Si algunos desean lo puedo compartir, pero evidentemente hay estudios clarísimos. Entonces, yo creo que con esto está clarísimo. La conclusión es que no es que uno es, como dice el modelo me enseña el modelo comunitario, no es que uno es superior a otro en relación al diagnóstico. Contribuimos al diagnóstico y eso es también va para otros psicólogos, o sea, que de repente no tenían este conocimiento sobre el diagnóstico clínico. El doctor Geoffrey Redd es el director de la CIE 11, ¿no? Psicólogo clínico que con un grupo de psicólogos y psiquiatras en amistad y en comunión han trabajado la CIE 11, el capítulo 5 de trastornos mentales. Y por eso se llama trastornos y no enfermedad, porque trastorno se habla no solamente un correlato biológico, sino un correlato amplio. Entonces, ellos hablan de una contribución entre ambos, ¿no? Para el bien público de la gente y generar esto que se llama salud mental como bien público. Bueno, el Atlas de Salud Mental habla, lo que les dije hace un momento, ¿no? Sobre cómo los psicólogos participan en bien de la salud mental. Entonces, lo que yo le quiero decir es que la gobernanza, es cierto, hay autoridades, pero también tenemos que considerar a los otros equipos, a los otros que estamos ahí luchando por el bien de la salud mental y el bien de la salud pública. Entonces, si antes hablábamos de no hay salud sin salud mental, ahora pasamos a esta idea de que no hay desarrollo sostenible sin salud mental. Entonces, la salud mental, el papel de la psicología, la psicoterapia contribuye en la encrucijada de trabajar y lidiar los problemas del individuo y el entorno. Y es más, si hablábamos antes de que no hay salud sin salud mental y no hay desarrollo sostenible sin salud mental, hoy tenemos que hablar que no hay salud mental sin justicia social. Entonces, creo que eso es lo más importante que quiero rescatar con ustedes. Disculpen por los pocos minutos que se me ha un poquito, el tiempo se me ha cortado. Agradecerles al Colegio de Psicólogos. En general, estoy presto un poco si habría por ahí alguna pregunta rápida para responderle y sin más, bueno, agradecerles por este espacio de compartir. Muchas gracias.